Buenas noches a todos allá, quién sabe dónde estás, pero seguramente estarás esperando este curso de ministerios que nos ha activado a todos, ¿no? Que nos ha impulsado a querer servir más a Cristo y a saber que hay ministerios ahí a lo mejor ocultos en tu corazón que no has querido ver todavía porque pues, crees que no puedes o crees para otras personas, pero no, Dios te ha llamado a que tú seas un ministro del Evangelio y tienes que comportarte como tal. Y los ministros necesitamos ser fervientes, ser fieles, necesitamos tener ese fuego por el amor al Señor, por servir al Señor y por hacer su voluntad. Estamos aquí en la tierra de paso. Dice que somos extranjeros y advenedizos. Y sí, nuestra ciudadanía está en los cielos, pero mientras estemos aquí necesitamos trabajar para Él, necesitamos servirle y hacer su voluntad. Así que este es el curso de ministerios, tema número 34. Ya casi vamos acabando, de verdad no lo puedo creer, pero sí, el tema de hoy es un tema precioso porque sé que hay un ministerio de evangelista, pero que también todos tenemos que ser evangelistas. No todos tenemos el don, pero sí podemos ganar las almas. Y es importantísimo que tú dejes de llevar a las personas a tu iglesia para que tu pastor o tu pastora los gane para Cristo. Tú tienes que aprender a ganar las almas. Es sencillo. Son 5 pasos nada más que tienes que mostrarle a la persona para que ella pueda entender su condición delante de Dios. Y yo sé que no hay muchos evangelistas, hay mucha gente que testifica. Hay mucha gente que da testimonio de Jesús, que gana las almas. Hay ganadores de almas en el sentido de que llevan y tienen ese poder de convocatoria y llevan a la gente a la iglesia. Pero yo creo que la Biblia, propiamente dicho, nos nombra un solo evangelista y ese fue Felipe. ¿Se acuerdan de Felipe? Los demás todos ganaban las almas. Por ejemplo, Pedro era un evangelista, pero no lo nombra como tal, lo nombra más bien como pastor. Sin embargo, a Felipe, sí, dice Felipe el evangelista. Así que si eres evangelista, no te detengas. Si eres evangelista, te vas a querer agarrar al de la esquina, a quien sea, y vas a querer hablar de Cristo porque vas a tener un fuego en el corazón para que la gente conozca la salvación del Señor. Y la salvación del Señor es maravillosa. Entonces, el evangelista es aquel que enuncia las buenas nuevas. Las buenas nuevas del reino, ¿cómo ves? Qué maravilla, ¿no? El evangelio significa buenas nuevas, ¿no? El llamamiento, lo importante es que en cualquier ministerio de oficio es el llamado. Por eso el llamamiento tú tienes que tenerlo claro. Si tú me dices, yo no fui llamada como profeta, como evangelista, yo no fui llamado como pastor, pues está bien, pero ¿a qué fuiste llamado? O sea, hay un propósito. Dios es un Dios de propósitos. Dios no te aventó así a la tierra y te dijo no sirves para nada. Eso es mentira. Siempre servimos para algo y siempre hay dones en nuestra vida, siempre nos capacita para hacer cosas. Y sí es importante que entendamos el llamado. Ahora, si tú tienes un llamado de evangelista, pues padrísimo, ¿no? Porque entonces te va a quemar el fuego de hablarle a la gente de Cristo, ¿verdad? Y el evangelista, que es un evangelista de oficio, es diferente porque es una situación que el Señor hizo cuando ascendió, es un llamamiento de ascensión, ¿no es cierto? Un ministerio de ascensión, quiere decir que fue designado que esa persona sea evangelista cuando el Señor ascendió. Lo hemos repetido, pero pues lo tenemos que repetir porque son fundamentos de los ministerios, ¿verdad? Entonces, lo cual le da base principal de autoridad para el ministerio, ¿no? Este llamamiento de oficio, este llamamiento de ascensión, una vez reconocido el llamado,
hay que estimular a la persona a cumplirlo. Y esto es importante, porque muchas personas tienen el llamado y los pastores lo que quieren es ponerles la tapa y aplastarlos. Y esto está mal. Esto está mal. No hagan eso, pastores. Porque a lo mejor la persona sufre toda la vida pensando que siente un llamado que no existe, porque los pastores o los líderes no les dejan cumplir el llamado. No te estoy diciendo que tú pongas a un bebé espiritual en eminencia para que te destruya al pueblo, pero sí tienes que estimularlo a que pueda seguir adelante, a que sepa que hay un llamado especial para él, ¿no? ¿Sí? Efesios 4:11, es imposible no nombrarlo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿ok? Entonces recordemos que los ministerios son los que tienen que gobernar en la iglesia. El gobierno también tenemos que entender que no es por un autoritarismo, sino el gobierno es una protección para la iglesia, ¿ok? Recordemos que la autoridad está siempre para proteger, para cubrir, para proveer. La cabeza es la fuente de provisión para toda la iglesia. El evangelismo es la punta de lanza de la obra. ¿Y sabes qué es? Sí, es increíble, porque Pedro, después de haber negado a Jesús, haber llorado amargamente, cuando vino el Espíritu Santo, lo llena. Y en el primer día gana 3,000 personas y luego 5,000 o viceversa, ¿no? Quiere decir que el hombre fue la punta de lanza para que iniciara la obra. Tú dices, pero ¿cómo es posible? 8,000 en 2 días, pero es que necesitaba el Señor empezar la obra. Imagínate esas 8,000 personas que se bautizaron. Tú imagínate lo que hicieron esas personas, porque no fueron conversiones como las que vemos hoy. Ay, no sé si recibió a Cristo o no lo recibió. Hay que esperar. No, yo creo que esas personas fueron lanzadas por el Señor como flechas en la aljaba del Señor para empezar a desperdigar el evangelio. Por eso el evangelismo es maravilloso, porque el evangelismo produce la multiplicación y la reproducción espiritual. La reproducción es importantísima, pero la multiplicación más, porque hay multiplicación, ¿no? 2 por 2, 4. Es más fácil que crezca la iglesia cuando hay una multiplicación espiritual. Entonces el evangelismo es la punta de lanza de la obra. Hay mucha gente que no le presta atención al evangelismo, le presta más atención a los milagros, a lo sobrenatural, pero no le presta atención a ganar las almas. Tú ganas un alma de verdad, que se convierta, ahora sí, que en estos tiempos es un milagro que una persona se convierta con una conversión radical. Bueno, tú estás ganando 1,000 generaciones debajo de ella si vive. ¿Por qué? Porque esa persona le va a hablar al otro, y el otro le va a hablar al otro, y el otro le va a hablar al otro, y así van a ir educando a las generaciones conforme a la palabra. Por eso vemos que Dios dice que es un Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? ¿Cierto? Entonces quiere decir que es muy importante que nosotros entendamos que cuando ganamos una persona, estamos ganando también todo el entorno de esa persona. Porque esa persona puede dar testimonio y la gente se va a convertir. Cuando se convirtió mami, que mami ya está con el Señor en el cielo, híjole, fue padrísimo, una revolución, porque enseguida vino mi hermana Estela, después vine yo, después vino mi hermana Juanita, y luego empezamos a hablarle a toda la familia, y se convirtieran o no se convirtieran, es la decisión de cada quien, no, nadie juzga a nadie, pero nosotras desperdigamos el evangelio. Nosotras hablamos de Cristo a todas las personas, y esto es lo precioso cuando tú ganas un alma. Difícilmente se va a poder quedar callada. La persona quiere decir lo que está pasando. Yo me acuerdo que me decían, ya no hables de Cristo. Y decía, no puedo no hablar de Cristo. Cristo cambió mi vida, Cristo me salvó, Cristo me está sanando, Cristo me está sacando de esas cavernas de oscuridad. Por eso el evangelismo es tan importante. No te canses de hablar.
No importa si no reciben a Cristo, porque tú estás sembrando la palabra y dice que ni somos de Cefas ni de Pablo, ¿no? Porque uno siembra, otro cosecha, pero el crecimiento lo da Dios. Así que es muy importante que tú te decidas a evangelizar a la gente, a llevarle las buenas nuevas. No te quedes callado, no seas de la secreta. Tienes que salir de la secreta. Tienes que hablar con la gente y decirles lo que ha hecho Dios. Mira lo que ha hecho Dios. El establecimiento de cualquier iglesia comienza con la evangelización. Y esto es cierto. Yo me acuerdo que cuando yo empecé esta segunda etapa de mi vida en CBL, mucha gente que llegó a mis casas de vida, se llamaban casas de vida en ese momento, venían de otras iglesias y no eran salvos. Fíjate, no tienes idea la cantidad de gente en tu iglesia que hay que no es salvo. Empieza a orar porque hay muchísima cizaña y gracias a Dios en esta iglesia ahí la llevamos. Se me han convertido varios de estos que excelentes religiosotes, maravillosos, bien puntuales, aquí en la obra, las sillas, barriendo, limpiando, siempre aquí, pero no eran salvos. Entonces, gran parte de la obsesión de un pastor debe ser llevar a las ovejas al cielo. Si no, serán cabritos. Y no importa si eres pastor, profeta, tú tienes que moverte en la evangelización. Y siempre dentro de tus prédicas tiene que haber ese toque de evangelización, de saber que lo principal es ganar las almas, ¿ok? ¿Sí? Y esto se hace a través de, como lo conozco yo, del trabajo personal, que yo le agradezco a G316 que me enseñó esto. El trabajo personal es una obra de otro autor, no es de G316, pero ellos lo daban y eso es tan interesante. Yo lo he dado aquí, se llama Aprendiendo a Testificar, es todo un curso, ahí lo tenemos en la página, en donde tú vas a aprender cómo enfrentar a las personas que no conocen el evangelio o diferentes tipos, ¿no? Que agnósticos, que ateos, que de otras religiones, que los que han hecho varias decisiones y no se convierten, que los que creen que su pecado no puede ser perdonado, un montón de situaciones que hay en ese curso, a donde tú vas a aprender qué versículos usar, y yo te recomiendo que uses versículos, porque mucha gente dice, ya, la gente está cansada de que le nombres la palabra, tú tienes que hablar con tu testimonio. Mira, yo tengo que hablar con mi testimonio y con la palabra, porque la palabra de Dios es la que va a operar en el corazón de la gente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y los tuétanos y las coyunturas y discierne todo pensamiento y toda intención del corazón. Entonces quizás un versículo tiene la llave del corazón de esa persona y tú con un versículo lo quiebras y dices, pues estoy perdido, ¿no? Necesito recibir a Cristo para irme al cielo. Otra cosa que te digo es que dentro del evangelismo tú necesitas hablar del infierno, porque una predicación en la cual no se habla del infierno está incompleta. Y por ahí decía Emilio Anderud, que también ya está con el Señor, que la gente o se enoja o se convierte. Si tú testificas correctamente, la gente se enoja o se convierte. Por eso, si tú eres evangelista, deja de pensar, ay, es que no los quiero lastimar, ay, es que no me van a volver a hablar, ay, es que quizás se enojen conmigo. Que se enojen. Que se enojen. A Pablo lo azotaban, lo metían en la cárcel y él cantaba himnos y se rompían las cadenas. Así que es muy importante que tú y yo entendamos que esto no es un juego, la gente se está yendo al infierno y el evangelismo es algo magnífico. El ministerio de evangelista es magnífico porque ese ministerio no se impone, es algo que nace del corazón, le nace a la persona estar buscando a quién hablar. Yo tengo una discípula por ahí
que es como una hormiguita que va para allá y va para allá y busca aquí. Y hoy le hablé a este y hoy encontré a uno en la esquina que tenía muletas, pastora, y ahora le hablé al del estacionamiento y ahora le hablé. Y yo digo, qué padre, porque no importa si tú puedes cosechar en ese momento, tú estás desperdigando la palabra de Dios, ¿ok? ¿Sí? Y esto es el ganar las almas, no desde la plataforma, sino cuerpo a cuerpo. Trabajo personal, yo agradezco a Mario de los Ríos, a Chalo, a Juan Manuel de León, a todos los que me enseñaron cómo hacer este trabajo personal. No todos los que testifican necesitan ser ministros, pero hay algo sumamente importante, y es que todo creyente debe saber ganar las almas. Miren queridos, yo he dado cursos enteros aquí, y hay gente que me dice, pastora, es que sí le hablé de Cristo, pero ya hasta ahí me quedé porque no supe qué más decirle. Oye, pero si yo ya te he dado un curso entero para que tú sepas cómo conducir a la persona a Cristo, entonces está mal lo que estás haciendo. Mira, hay gente que me dice, es que la gente no tiene que recibir a Cristo. Bueno, eso es lo que crees tú, porque yo recibí a Cristo. A mí me sentaron, eran 5 creyentes, ¿no? Porque pues yo era una fiera y me hablaron de Cristo, discutí, grité, me jalé el cabello, no me hablen de Cristo, ¿tú qué sabes si yo tengo a Cristo? Pero un versículo quebrantó mi corazón y el amor de Dios cautivó mi corazón y yo dije, ok, quiero recibir a Cristo en mi corazón. Y yo recibí a Cristo en mi corazón. Y yo recuerdo el momento en el que Cristo entró en mi corazón. Nunca se me va a olvidar. Y cuando he tenido problemas o dudas o temores, el Señor me recuerda, hija, no te olvides que tú no estás sola, que yo estoy contigo. Un día entré en tu corazón y nunca te dejaré y nunca te desampararé. Y yo lo sé, porque a pesar de tropiezos, de caídas, de desastres, de pecado, de santidad, de lo que tú quieras, Él nunca me ha dejado. Y desde ese día que Él entró en mi corazón, mi vida fue transformada. Así que no pienses que les vas a hablar y ellos solitos, llévalos, condúcelos a hacer una decisión. Ese es el evangelismo. Tienes que preguntarles, oye, ¿te gustaría recibir a Cristo? A lo mejor te batean y te dicen, no quiero. Ah, bueno, está bien. Yo ya te dije. ¿Ok? Aquel que es evangelista tiene una pasión por las almas tremenda. Tiene pasión por las almas. Ese es un don que se le da al evangelista. Hay algunos que le puede estar pasando el que está sufriendo y le da exactamente lo mismo. Es indolente. No tiene otras perspectivas, tiene otros deseos, otros sueños, ¿no? Pero el que es evangelista no puede, ¿no? Y también tiene unción para ganarlas. ¿Ok? Porque no, ni modo que seas evangelista, que hables y no las ganes nunca, ¿no? Sí tienes que tener unción para ganar las almas. Ahora, en este tiempo, discúlpenme que les diga, está mucho más difícil ganar las almas que cuando yo me convertí hace 39 años. Yo vi conversiones, bueno, mis hermanas, mi mamá y yo fuimos conversiones así. Y ahorita, ¿cómo ha costado trabajo encontrar gente radical? Quizás porque son los últimos tiempos y porque sabemos que viene pronto el Señor y que hay mucha gente que está apostatando de la fe afuera y en la iglesia está siendo tibio, ¿no? En la iglesia le cuesta trabajo dejar las cosas del mundo para dedicarse a Cristo. Pedro fue el mejor ejemplo, ya que en su primer discurso ganó 3,000 almas y en el segundo 5,000. Hechos 2:40-41. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y le decían: ¿pero qué haremos? Ustedes han crucificado al Rey de Gloria. ¿Pero qué haremos? Así que arrepentíos y convertíos,
para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces sí, dicen, es que no tienes que recibir a Cristo. Claro, arrepentíos y convertíos. Tienes que, definitivamente tiene que haber una conversión. ¿Conversión a qué? De las tinieblas a la luz, de la vida del enemigo a la vida del Señor. Hechos 8, 5 y 6. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, ¿no? Y también es importante que dice, no he venido a vosotros con palabras de vana sabiduría, sino con poder en el Espíritu. Tenemos que pedirle al Señor poder. Dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y bueno, y la gente dice, no, es que ya recibimos poder los cristianos. Oye, pero pues no has resucitado ni a una hormiga, no has sanado ni a una mosca. O sea, el poder se manifiesta en que el Señor pueda hacer las cosas sobrenaturales que Él quiere hacer, ¿no? Ungir a los enfermos para que sean sanados, ¿no? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Únjalo con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. Y si tuviere pecados, le serán perdonados. De chiripada, ¿no? Entonces es importante que el evangelista también sepa que tiene que orar y que tiene que ver milagros a donde está. Hechos 8, 28 y 29. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. O sea, Felipe en ese momento andaba por ahí, vio un carro, el eunuco de Candace, de la reina de Candace, estaba leyendo Isaías, pero no entendía nada. Y entonces se junta al carro y le dice, oye, ¿entiendes lo que dices? ¿Lo que lees? Y dice, pues ¿cómo lo voy a entender si nadie me explica? Entonces le explica las escrituras y él dice, creo. ¿Qué impide que yo sea bautizado, no? Nada, no impide nada. Bautiza al eunuco, que yo creo que fue la punta de flecha en África, el eunuco, ¿no? Y pum, se desaparece y el Señor lo transpone y lo lleva a otro lugar, ¿no? Increíble Felipe. Y qué padre, es un evangelista que abrió el evangelio en África. ¿Estás de acuerdo? Se metió ahí y este eunuco se ve que había fuego en su corazón, ¿no? Porque dijo, yo creo, que impide que yo sea bautizado. Entonces es importante entender que tú ganas una persona y tú no sabes si tú estás ganando un predicador, un evangelista, si estás ganando un ganador de almas, o estás ganando una persona que tenga dones para sanar a las personas, o como dice, dones de sanidades, ¿no? Dice la palabra. Entonces no sabemos a quién estamos ganando. Yo creo que el día que la señora Berta Bush me predicó a mí, se agarraba los pelos y decía, ay Dios mío, ¿a qué horas yo me metí con esta fiera? Pero ella no sabía que a lo mejor yo iba a vivir para Cristo con todo mi corazón. Y de hecho no lo sabía. Pero sé que ahora muchas veces me ha hablado y me ha dicho, sigue adelante, tienes que servir a Cristo. Y qué padre que estás sirviendo a Cristo. Y ¿sabes qué? No sabes a quién estás ganando. A lo mejor estás ganando a alguien que tiene fuego en su corazón y que va a ganar multitudes, ¿ok? Hechos 11:24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Ok? Sí, estamos hablando de Esteban, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Finalmente, para muchos, esta es la operación más importante dentro del cuerpo de Cristo. Miento, estamos hablando de Felipe. Finalmente, para muchos, esta es la operación más importante dentro del cuerpo de Cristo, ya que siempre está enfocada a la gran comisión. Mucha gente se olvida de la gran comisión. ¿Por qué la llamamos la gran comisión? ¿Y por qué es la gran comisión? Porque fue lo último que comisionó el Señor Jesús a los discípulos. Antes de ascender, lo último que dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Hay personas en la iglesia que dicen, tú tienes que bautizar en el nombre de Jesús. No, Jesús bautiza en fuego, Jesús bautiza en el Espíritu Santo. En agua tenemos que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si no me lo crees, averígualo. ¿Ok? En esta gran comisión, el punto es ganar las almas, ¿verdad? Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No importa quién sea, porque a veces tú ves a alguien que lo menosprecias por su condición, pero resulta que esa persona va a ser un pastor. Mira, yo recuerdo algo que se comentaba cuando yo recién me convertí, algo precioso. Una persona que entró a una iglesia y era un indigente, imagínate. Entonces, pues todo el mundo se hizo a un lado porque pues olía muy feo el hombre, ¿no? Y se sentaron y lo dejaron así y dijeron, híjole, mano, yo no quiero estar al lado de este señor. Y llegó un cuate y se sentó y le testificó. Y el señor se convirtió. Y resulta que este señor terminó siendo un pastor en Estados Unidos muy, muy prolífero. Tenía una iglesia grande. Entonces tú lo ves así, lo ves, lo menosprecias, lo sobajas en tu corazón. Pero tú no sabes si esa persona necesita que tú le hables. Por eso dijo el Señor en el pasaje, ¿no? Que puso la mesa, invitó a las bodas y que nadie pudo venir. Uno tenía que casarse, el otro tenía que hacer esto, el otro Entonces le dijo, ¿sabes qué? Sal y tráete a los cojos, a los mudos, a los sordos, a los ciegos. Sí, yo tengo una que me trae a todos esos. Y es increíble, ¿no? Porque el Señor, y dijo, y si hay lugar, todavía oblígalos a entrar, ¿no? Todavía, no puede ser que estos me menosprecien de esta manera, ¿no? Y sí, yo creo que el Señor se sintió muy mal con su pueblo porque estaban invitados a la mesa y no acudieron. Aquellos que ya somos experimentados en hablar de Cristo, sabemos que existen muchísimos versículos que podremos citar según las circunstancias y dudas del oyente, ¿ok? ¿Sí? Sin embargo, para no olvidar los rudimentos o lo esencial, el evangelista siempre tendrá que tener presente las 5 verdades vitales del plan de salvación, que es lo que nosotros tenemos en nuestro plan de salvación, ¿verdad? El que damos, oye, mira, te quiero regalar esto, Jesús cambió mi vida, Jesús te ama. ¿Tú sabías que Jesús te ama? ¿Cómo se queda la gente cuando le dices, ¿tú sabes que Cristo te ama? Sí, claro. Pero para nada lo saben. Entonces esto es importante para poder conducir a una persona al cielo, a la conversión, ¿ok? Y hacer una decisión por Cristo. Yo estoy a favor de que la gente haga una decisión por Cristo, chicos, ¿ok? La primera verdad, la verdad del amor. Juan 3:16 es el corazón de la Biblia, te lo tienes que saber de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tú ahí le muestras el amor que Dios ha tenido por ti, por él, porque Dios mandó a su Hijo. La verdad del pecado, Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte, ¿ok? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Mira, es que es increíble cómo la palabra de Dios opera. Y creo que nos hemos olvidado Yo me acuerdo que cuando yo me convertí, a mí me mostraban la Biblia. A mí me decían, léelo tú. Y yo lo leía y me pegaba fuertísimo. Y cuando yo testificaba en aquel tiempo, no se usaba que la Biblia leída y que, ya sabes, la Reina Valera en el iPad o en el celular, sino que tú cargabas tu Biblia y te alucinaba la gente.
Yo me acuerdo que yo me compré una Biblia chiquita en aquel tiempo, negra, para pues, disimular, ¿no? Ya. Pero yo no podía dejar mi Biblia. Y llegaba con la Biblia y la gente pero se ponían mal. ¿Por qué traes la Biblia? Bueno, a mí me gusta cargarla, ¿no? Y en cierta forma, yo sé que a veces parece agresiva una cosa así. Ahorita ya cargamos el celular y inmediatamente buscamos si está la Biblia ahí. Pero sí, cargar la Biblia nos abría la puerta. Muchas veces la gente te veía con la Biblia y decía, ¿es una Biblia lo que traes? Sí, es una Biblia. ¿Y por qué la cargas? Bueno, es que yo confío en el Señor y el Señor cambió mi vida, y empezabas a testificar. Así que si puedes cargar una Biblia chiquita, está padrísimo, ¿no? Uh-huh. Bueno, esa es la verdad del pecado. La verdad de la sustitución y la sangre. Romanos 5, 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Seremos salvos de la ira. Por eso las personas que creen que el arrebatamiento es post-tribulacional están equivocados, porque nosotros, el pueblo de Dios, ya somos salvos de la ira, y ese es un juicio para Jacob y para las naciones, no para nosotros, ¿ok? 4, la verdad del arrepentimiento. Mucha gente no recibe a Cristo porque no entiende cómo han pecado delante de Dios. No entienden su posición delante de Dios. No entienden que están perdidos. No entienden que si se mueren se van al infierno. Y que por eso Cristo tuvo que derramar su sangre para salvarlos en la cruz, para pagar por sus pecados. Por eso es el versículo que les decía hace rato. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Un tiempo de refrigerio es como un vaso de agua así con hielos, así sudadito, así delicioso, en el medio de un desierto que está ardiendo de calor, ¿no? Y todos pensaríamos que ese sería un gran refrigerio. Pues así es el Señor cuando llega a tu alma. Refresca tu corazón y tu vida. La verdad de la decisión, la quinta verdad, ¿ok? Nosotros tenemos que hacer una decisión, ¿a favor o en contra? Esto es claro, ¿no? No es que lo aprendiste cuando eras joven en Cristo y lo repites como perico. No, es que es verdad. O decides a favor de Cristo, o vas a decir, no, pues yo no quiero recibir a Cristo, en contra, ¿ok? Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Uh-huh. Y por último, si tienes oportunidad y tiene buena actitud y todo va bien en la testificación, le puedes decir, mira, te quiero compartir Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y ahí es donde él puede entender que puede tener una comunión con Cristo y puede decirte, oye, yo quiero recibir a Cristo, pero ¿cómo le hago? No te preocupes, yo te puedo conducir en una oración para que tú puedas recibir al Salvador y puedas formar parte ahora de la familia de Dios. ¿Sabes qué? No te canses de testificar. Le hemos testificado a tanta gente, le hemos hablado a tanta gente que no le importa lo que decimos, aparentemente. Pero cuando ellos estén en problemas, ¿sabes a quién le van a hablar? A ti. Oye, tú que tienes vara alta con el Señor. Oye, tú que sí hablas mucho con Dios, podrías orar y decir, porque ellos saben que están fuera de la familia de Dios. Así que no te canses de hacerlo, porque al sembrar, esa palabra puede operar y puede hacer que esa persona un día reconozca a Jesús como su Salvador. Hay gente que tú dices, híjole, se murió y se fue al infierno. No sabemos, porque si tú le testificaste, a lo mejor a la mera hora la persona dijo, oye, yo necesito esa salvación. ¿Y sabes cuánta gente hay de la secreta? No tienes idea. No tienes idea cuántas sorpresas nos vamos a llevar nosotros en el cielo. Cuando veamos a este y a la otra, ay, que tú sí pasaste, qué maravilla. No, si yo pensé que te ibas directito al infierno, pero mira, aquí estás, ¿no? Por las llagas de Cristo. Por la cruz de Cristo.
Y me encanta porque no es por obras, sino por gracia. Y el Señor conoce el corazón y sabe quién le está abriendo realmente el corazón. Hay gente que a lo mejor te dice que no y llega a su casa y se pone a llorar y le dice: Dios, yo sí quiero conocerte. Pero no tendrá la valentía de decirlo quizás y se mueren y tú dices: se va al infierno. No es cierto, ¿no? Y ayer mi hermana el otro día se encontró a un exnovio mío, que éramos novios cuando yo me convertí, y le preguntó: oye, ¿por qué se dejaron tú y Diana, no? Si se querían tanto. Dice: no, porque Diana entró en esto del cristianismo y yo no estaba preparado. Y mi hermana le dijo: ¿y ahora sí ya estás preparado? Y el otro se quedó así, ¿no? Pero ¿cuándo vas a estar preparado? Porque la vida va pasando y ya no tiene 25 años como tenía. Ahora es un hombre grande. En cualquier momento puede partir a la eternidad. Y si me estás escuchando de alguna manera, ojalá te conviertas a Cristo, porque yo seguí adelante y soy la más feliz. Soy una mujer plena, llena de gloria, de gozo, de alegría y de la presencia del Señor. No sé quién está oyéndome del otro lado, pero la vida es cortita. Parece larga, pero no lo es. A lo mucho 70 y los más longevos 80 por ahí. Y los más que ya pasaron de 80, ¿verdad? Como doña Elenita. Felicidades, doña Elenita. Pero entiéndeme lo que estoy diciendo. No esperes. No esperes, dices: es que yo quiero, yo lo recibo y no entra. Deja de justificar tu pecado y arrepiéntete. Arrepiéntete de tu maldad y de verdad recibe a Cristo en tu corazón, porque no sabes si hoy es tu último suspiro. Y dice que los impíos, su esperanza es dar el último suspiro, pero nosotros sabemos el futuro que tiene las almas, que tienen las almas. Así que no te detengas, sigue hablando de Cristo. Si eres un evangelista, sé que son tiempos difíciles. No estamos con los tiempos de Pedro, ¿no? Que 5,000 un día y 3,000 otro, que tenía que iniciar la iglesia y que eran esas cosechas tremendas. Yo sé que muchos predicadores en los estadios creen que ganan 500,000 almas. No lo sé, chicos, porque es el tiempo de la apostasía. Y muchos apostatarán de la fe y apostatarán también de querer seguir al Señor y de hacer decisiones verdaderas, porque hemos visto la frialdad que se mueve ahora en el mundo. Pero yo no me canso, y cuando veo a alguien pienso: ¿se irá al cielo o se irá al infierno? ¿Qué pensará esta persona? ¿Te conocerá, Señor, o no te conocerá? Y eso es lo que quiere Dios con respecto al evangelismo. Tengas el ministerio o no lo tengas, tienes que ganar las almas, tienes que hablar de Cristo. Pero si tienes el ministerio, con más razón, abócate a lo que el Señor te ha llamado a hacer y haz obra de evangelista. Le dijo Pablo a Timoteo: haz obra de evangelista. Tienes que ganar las almas, Timoteo. Tenemos que trabajar para el Señor. Así que, pues, yo creo que ha sido muy claro este estudio acerca del ministerio de evangelista, y hermoso estudio, hermoso porque nos abre el corazón a saber que no importa si nos batean, si nos aborrecen, a Él también lo aborrecieron. Si creen que somos cursis y ridículos, no importa, porque tú crees que te ven y dicen: wow, este cristiano, qué maravilloso es, pero para nada. Muchos te aborrecen, pero ellos no tienen lo que nosotros tenemos. No conocen lo que nosotros conocemos. Y no podemos pedirle a un ciego que no tiene córnea que vea. Ellos no tienen córneas espirituales. Y es nuestra obligación conducirlos a que ellos puedan recibir esa vista que tú y yo recibimos cuando el velo fue quitado. El velo de Satanás. Así que yo no me voy a cansar. Yo voy a seguir hablando del Señor, porque sé lo que están viviendo ellos, pero ellos no saben lo que yo vivo. Yo sé lo que una persona que no conoce a Jesús vive, pero él no puede imaginarse lo que yo vivo. Así que, ¿qué tal si los agarramos y los conducimos? Y no como ciegos guías de ciegos, porque los dos caerán a un pozo, ¿no? Sino como aquellos que vemos y podemos conducir a la gente hacia la luz del Señor.
Así que yo te bendigo, nos vemos si Dios quiere el próximo domingo y pues comparte esta prédica y si tienes a alguien a quien hablarle de Cristo, usa estas 5 verdades vitales que te van a servir increíble para que tú puedas conducir a la persona a hacer una decisión, para que pueda abrir su corazón y recibir al Señor como su Señor, su Dios, su Salvador, su Maestro, su hermano y todo lo que es Jesús. Los amo, pero Cristo los ama más. Compartan esta prédica y nos vemos si Dios quiere el domingo. Adiós.